Hola queridos amigos, un saludo cordial desde el Valle del Cauca, en el suroccidente de Colombia, a todos en los diferentes países del mundo a los que llega esta importante señal alternativa. Mi nombre es Luis Alfonso Mena, soy periodista, historiador, dedicado a la docencia universitaria, a la investigación académica y especialmente al periodismo independiente, al periodismo alternativo en Colombia. En nuestro país, la historia oficial, la historia del establecimiento, les enseña, lo poco que se enseña de historia en Colombia, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestra gente, a conmemorar, entre comillas, a celebrar el 12 de octubre la invasión del Imperio Español de nuestros territorios. Ellos lo denominan el Día de la Raza. La historia oficial considera que hay que conmemorar, que hay que celebrar la llegada de los españoles, que porque supuestamente ellos nos descubrieron. Es la difusión del discurso oficial de la historia tradicional de las oligarquías que han venido desgobernando nuestros territorios desde hace muchísimos años y que aspiran a seguirse perpetuando con ese discurso hegemónico en nuestros países. Pero realmente nosotros, los colombianos, los latinoamericanos, los habitantes del continente americano, no tenemos nada que celebrar el 12 de octubre, era la fecha en la que se conmemora, reitero, pues, o quiere la historia oficial que se conmemore la invasión, la llegada de los llamados conquistadores. No, nosotros lo que tenemos que decir es que esta fecha lo que hace es recordarnos el inicio del genocidio, el inicio de la masacre, el inicio de la matanza, el inicio de la agresión, el inicio del despojo, el inicio del robo masivo, multitudinario y multimillonario de nuestras enormes riquezas naturales. Por el contrario, lo que tenemos que hacer es denunciar esta agresión. Lo que tenemos que hacer es denunciar esta invasión. Y los pueblos nativos, originarios, nuestras comunidades indígenas, lo están entendiendo en una coyuntura en Colombia de una extraordinaria importancia. Ya hemos visto cómo en la capital del departamento del Cauca, que queda muy cerca al valle. Yo estoy situado al sur del departamento del Valle del Cauca, en el municipio de Jamundí, que colinda con el norte del departamento del Cauca. Históricamente el departamento del Cauca es uno de los de más intensas luchas de las comunidades originarias. Quintín Lame, por ejemplo, lideró las luchas y su memoria, su historia, su trayectoria, su legado, pues se constituye en un camino, en una guía para miles y miles de integrantes de las diversas comunidades originarias en nuestro país. Recientemente, decía, en la capital del departamento del Cauca, en Popayán, se llevó a cabo el derribo de una estatua que había sido erigida en una columna de esta bella ciudad, tradicionalmente considerada como ciudad blanca, ciudad colonial, una estatua en la que se reivindicaba, imagínense ustedes, la figura de uno de estos genocidas, de Sebastián de Belalcázar, por su incidencia fundacional en esta capital de departamento. Nada más lamentable que erigir una estatua, un monumento, para rendir honores a un genocida, a un criminal, a un asesino, a un individuo que fundamentalmente lo que hizo fue encabezar el despojo, como tantísimos otros en distintas regiones de nuestro país, como Jorge Robledo en el Valle del Cauca, en mi natal Cartago, que queda en el norte del departamento del Valle del Cauca, como el mismo Sebastián de Belalcázar en Cali, a quien le tienen erigida también en Cali, que queda aquí a 15 minutos de Jamundí, que es la capital del Valle del Cauca. Le tienen erigida también en una colina del occidente de la ciudad una estatua también al señor Sebastián de Belalcázar, la cual ha sido copada, ya está cubierta porque está en pleno debate en nuestra capital de departamento también. El hecho
de si se mantienen o no estas estatuas. De modo que hay una resistencia también, una resistencia de centenares de años en la que no solamente participan las comunidades originarias, sino todos aquellos que hacemos parte del territorio nacional. De modo que el 12 de octubre no tenemos nada que celebrar. Por el contrario, tenemos que denunciar e invitar al estudio, invitar a auscultar, invitar a la investigación. Nuestra sociedad tiene que dedicarse a la investigación, nuestros ciudadanos tienen que ahondar, profundizar, cuestionar, poner en absoluto cuestionamiento la historia oficial, mentirosa, la historia de los falsos héroes, de los falsos patricios, de los falsos hacedores, de ese trasegar de nuestros pueblos. La historia es de nuestros pueblos, no de esos criminales que llegaron a invadir, a usurpar, a masacrar, a tratar de imponer su cultura y también de llevarse nuestros recursos naturales. Hoy estamos dando una segunda pelea por una segunda independencia, después de la liderada por Simón Bolívar en el siglo XIX. En términos coyunturales, las comunidades originarias han sido muy afectadas. Ustedes todos saben, queridos amigos del mundo, que en nuestro país hay una serie de masacres con el nuevo régimen, con el régimen de Iván Duque, que es el régimen del uribismo. Una serie de masacres que ya supera las 63, y las comunidades indígenas han sido muy afectadas. Se calcula en 47 los líderes indígenas de comunidades indígenas de nuestro país asesinados en el transcurso de este 2020, que ha sido nefasto para el pueblo colombiano. Y se calcula que 14 de esos líderes han sido asesinados en pleno periodo de pandemia. Y a propósito de la pandemia, hay que denunciar el abandono al que han sido sometidas las comunidades indígenas, las comunidades originarias, nuestros pueblos nativos, por el régimen de Iván Duque. Se calcula que hay más de 21.000 personas afectadas y están en riesgo 525.000 familias de las comunidades en nuestro país. De modo que la pandemia también ha afectado a los pueblos originarios, con el agravante de que muchas de ellas se encuentran en regiones inhóspitas difíciles a las que obviamente el Estado colombiano no llega. Si no llega a las comunidades de fácil acceso, menos a aquellas poblaciones, regiones, geografías, territorios ancestrales en los que están habitando nuestras comunidades. Y esto origina que haya una mayor devastación, una mayor afectación. Y estamos lanzando la voz al mundo para que esto se conozca. Porque se está diciendo que el régimen de Iván Duque ha atendido bien la pandemia. Nada más falso y nada más mentiroso. De modo, queridos amigos, que desde Colombia nosotros estamos lanzando una voz de alerta y le estamos diciendo al mundo que en nuestro país hay resistencia a la opresión, a la segregación, al racismo, al clasismo, a la discriminación, a la desigualdad. Y estamos alertando también en el sentido de que se avecinan una gran cantidad de medidas reaccionarias, retrógradas en materia económica, en materia política, en materia social. Ya el gobierno nacional está cercenando todos los caminos para la expresión popular. Se están anunciando medidas liberticidas, medidas que cercenan el derecho a la movilización, que lo vuelven casi que una actividad censitaria para la que hay que pagar una póliza para poderse movilizar. Eso está tratando de imponer mediante un decreto el gobierno del régimen de Iván Duque. Alertamos al mundo sobre esa acción que constituye todo un acto antidemocrático. En los famosos protocolos que están tratando de establecer para frenar la movilización social popular en época de pandemia, ya están tratando de imponer que la gente pague antes una póliza de garantía para poderse movilizar y que con ella pague los supuestos daños que se van a causar. ¿Cómo les parece a ustedes semejante despropósito fascistoide? Porque lo que hay en Colombia
es un proceso de fasticización del país, un proceso de concentración del poder en unas élites oligárquicas, burguesas latifundistas, de esa oligarquía bicéfala que está empotrada en el poder en nuestro país. Y están tratando de imponer toda clase de medidas para frenar la movilización. A la denuncia multitudinaria, documentada, testimonial, que se ha vertido en las últimas semanas por la masacre policial cometida por las fuerzas de seguridad del régimen, especialmente la Policía Nacional y el ESMAD, contra el pueblo, con 13 personas asesinadas entre el 9 y el 10 de septiembre, luego del vil asesinato de un joven abogado en Bogotá. Como reacción a esa protesta, esa indignación de la ciudadanía, la policía cometió una masacre que se ha tratado de ocultar al mundo. Y para tratar de responder a la movilización que rechaza esa masacre, que rechaza ese maltrato, que rechaza la persecución, que rechaza el comportamiento de la policía del régimen de Iván Duque como una policía de ocupación y de agresión en los barrios populares, el gobierno trata de imponer medidas para frenar la movilización popular. De modo que esta es una coyuntura sumamente importante, pero también sumamente delicada en nuestro país. Y en este momento en el que ustedes están desarrollando esta importante labor, no solamente de información, de colonización, de el conocimiento y de la información y del abordaje de nuestra historia, que es tan importante, yo creo que es fundamental darles a conocer estos elementos para que se sepa lo que está ocurriendo en nuestro país. Un régimen que está tratando de concentrar el poder, que tiene ahora procurador de bolsillo, que tiene ahora fiscal de bolsillo, que tiene ahora contralor de bolsillo, que tiene ahora defensor del pueblo, entre comillas, por institución de la Constitución del 91, de bolsillo, que ni siquiera se ha pronunciado en relación con todas estas violaciones de derechos humanos de las últimas semanas. Y que quiere concentrar también todas las cortes en una sola, para que haya impunidad para Álvaro Uribe y su corte. Y que quiere cooptar más aún la Junta Directiva del Banco de la República para hegemonizar aún más las políticas monetarias en el país. Y que tiene el Congreso de la República en su inmensa mayoría arrodillada a sus pies. Porque estos señores no están legislando, estos señores están amangualados con el régimen uribista de Iván Duque, legislando supuestamente, entre comillas, desde sus casas, recibiendo más de 14 millones de pesos que se les paga del bolsillo de los impuestos del pueblo colombiano, como un subsidio para que ellos se movilicen de las regiones a la capital de la República y paguen transporte, alimentación, manutención y vivienda. Pero no están cómodos en sus mansiones, pero siguen recibiendo ese subsidio, además de todo su salario, que supera los 34 millones de pesos mensuales. Una especie de clase parasitaria al servicio del régimen, para mantener la mampara, para mantener la imagen, ¿no? En el sentido de que aquí hay división de poderes. No, aquí hay una concentración paulatina de poderes camino a una dictadura civil fascistoide en Colombia. Alertamos sobre eso, queridos amigos. Dejo allí mi exposición deseándoles muchísimos éxitos y ojalá continuemos con este esfuerzo de concientización y de generación de investigación social, política de nuestras comunidades para que podamos decirles a todas las comunidades del mundo lo que está ocurriendo, no solo en la coyuntura, sino también lo que ha ocurrido a lo largo de toda la historia de nuestros territorios devastados por sucesivos imperios. Felicidades, amigos.